Hola amigos, quien les habla es el ingeniero Marcelo Rojas Coronel y el curso que vamos a ver nosotros en diversos videos es el curso de estática. Vamos a trabajar este curso que es uno de los cursos fundamentales dentro de la formación de un ingeniero. Yo soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y ingeniero mecánico electricista con grado de maestría. Para mí va a ser un gusto poder compartir estos temas con ustedes y estaré a la espera de sus comentarios, sugerencias para poder seguir trabajando en estos cursos que podríamos, creo yo, ayudar a los jóvenes que cursan esta asignatura. Ok, comencemos definiendo qué es estática. Si nosotros analizamos la mecánica, dentro de la mecánica, esta podríamos dividirlo en mecánica del cuerpo rígido, en mecánica del cuerpo deformable y en mecánica de los fluidos. Dentro de la mecánica del cuerpo rígido se estudia o está dividido en estática y dinámica. Nosotros vamos a estudiar justamente esta parte de la mecánica, que es la estática. Lo segundo que nosotros vamos a indicar es que el cuerpo esté en equilibrio. Es decir, el cuerpo se encuentra en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros también vamos a hacer algunas idealizaciones. La primera es la partícula. La partícula es un elemento que tiene una masa, pero sin embargo su tamaño es despreciable. Podemos decir, por ejemplo, el planeta Tierra, si lo comparo con el sistema planetario solar, es insignificante su tamaño. El cuerpo rígido se va a definir como una cantidad determinada de partículas. Y la fuerza concentrada representa la acción de una carga que actúa en un determinado punto. Bien, vamos a ver ahora lo que son los vectores fuerza y vamos a definir qué cosa es un escalar y qué cosa es un vector. Un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Por ejemplo, la masa, el volumen, etc. Un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como dirección para su descripción completa. Gráficamente lo podemos expresar de esta manera, a través de una flecha y con una letra mayúscula, por ejemplo A. El vector pues tiene una cola, tiene una punta, tiene una línea de acción y tiene una dirección que son justamente los 20 grados. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros hemos definido qué cosa es un escalar y qué cosa es un vector. Vamos a ver ahora algunas operaciones con vectores. La primera operación que vamos a ver es una multiplicación y división de un vector por un escalar. Imaginemos que tenemos nosotros el vector A. Este es el vector A. Y si yo al vector A lo multiplico por un número, por un escalar, entonces yo tendría n por el vector A. Gráficamente sería el vector A, el vector A, el vector A
n veces. Si dijéramos, por ejemplo, 2 veces el vector A, entonces 2 veces el vector A sería el vector A y el vector A. Este vector, expresado de esta manera, sería justamente el vector 2A. De igual manera, si tuviéramos A sobre 2, que no es otra cosa que 0,5 por el vector A, entonces tendríamos gráficamente 0,5 el vector A. Vamos a ver ahora la suma de vectores. Si yo tuviera un vector A y tuviera un vector B, entonces un vector resultante sería igual a A más el vector B. Gráficamente yo podría decir que tendríamos por acá el vector A, tendríamos por acá el vector B, y entonces trazo yo sus proyecciones. Y tendríamos nosotros el vector resultante, que es igual al vector A más el vector B. La resta de vectores podríamos especificarlo como la suma con un vector negativo, es decir, imaginemos que tenemos por acá el vector A y tenemos por acá el vector B. Si yo quiero un vector resultante que sea igual al vector A menos el vector B, esto yo podría expresarlo como el vector A más un vector B en sentido contrario, un vector B negativo. Es decir, si este es el vector B, yo podría indicar de que este sería menos B. Entonces tendría yo el vector A y tendría yo el vector menos B por lo tanto tendríamos nosotros por acá el vector resultante. Este sería R, el vector resultante, que es A menos B. Bien, la evidencia ha demostrado que una fuerza es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud y tiene dirección. Por lo tanto, yo podría aplicar la ley de paralelogramo, como se expresa ahí gráficamente, para determinar la resultante de esas fuerzas. Podemos decir entonces que la fuerza resultante no es otra cosa que F1 más F2. Una fuerza yo la puedo descomponer en dos componentes. Estos componentes son las proyecciones de la fuerza sobre dos ejes coordenados. En este caso, por ejemplo, tenemos el eje U y el eje V. Por lo tanto, la proyección de esta fuerza sobre cada uno de los ejes sería así. Tendríamos nosotros por acá F sub U, que sería la proyección de la fuerza sobre el eje U,
y tendríamos nosotros por acá F sub V, que sería la proyección de la fuerza sobre el eje V. Por lo tanto, yo podría decir de que F va a ser igual a ¿qué? A F sub más F sub V. De esa forma yo podría expresar la fuerza en sus dos componentes. Si yo tengo varias fuerzas, por ejemplo, tenga F1, F2 y F3, yo puedo hacer la suma de todas estas fuerzas. Puedo, por ejemplo, comenzar aplicando la ley del paralelogramo para sumar F1 y F2. Podemos hacer esto. Y tendríamos nosotros una primera fuerza resultante, que voy a llamarlo yo FR1, donde esta fuerza resultante FR1 no es otra cosa que F1 más F2. Y FR1 yo lo puedo sumar con F3, aplicando de igual manera la ley del paralelogramo. Y tendríamos aquí de esta manera una fuerza resultante, donde esta fuerza resultante total no es otra cosa que la fuerza resultante 1 más F3. Pero F1 es F1 más F2, por lo tanto, la fuerza resultante es igual a F1 más F2 más F3. De esa manera yo puedo hacer la suma de varias fuerzas. Bien, vamos a repasar ahora la ley de senos y ley de cosenos. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? La ley de cosenos nos dice a nosotros de que C no es otra cosa que la raíz cuadrada, o C es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Esa es la ley de cosenos. Y la ley de senos nos dice lo siguiente, que C es al seno de C, esto es igual a B sobre el seno de B, y este es igual a A sobre el seno de A. Entonces tenemos acá ya la ley de senos y cosenos que se van a aplicar a la resolución de problemas con vectores. Bien, vamos a ver este ejemplo. Dice, la armilla roscada en la figura está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Ok, aplicamos entonces la ley de paralelogramo y podemos decir nosotros que trazamos una línea paralela a F1 y trazamos una línea paralela a F2. Okay. Y tendríamos nosotros que esto de acá sería la fuerza resultante. ¿Correcto? Si este ángulo vale 15 grados y este ángulo vale 10 grados, por lo tanto, este ángulo, que lo voy a llamar yo alfa, ¿cuánto vale? Entonces yo diría que alfa más 10 más 15 grados es igual a 90 grados. Por lo tanto, alfa es igual a 90 menos 25. Por lo tanto, alfa es igual a 65 grados.
como alfa vale 65 grados, entonces este ángulo también vale 65 grados. Y por lo tanto, acá tendría yo un ángulo beta, que sería igual acá un ángulo beta. Nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, pues, es igual a 360 grados, ¿no? Por lo tanto, entonces tendríamos nosotros que beta más 65 más 65 es igual a 360 grados. Por lo tanto, 2 veces beta es igual a 360 menos 130. 2 veces beta es igual a 230. Por lo tanto, beta es igual a 115 grados. Ese es el ángulo beta. Si yo visualizo F1, que es esto de acá, F2, que sería esto de acá, porque tienen la misma dimensión, y la fuerza resultante, si yo lo visualizo como un triángulo de esta forma, lo voy a visualizar como si fuera un triángulo. Entonces yo podría decir de que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada, aplicando la ley de cosenos, ¿de qué? De F1, que vale 100, vamos a poner como F1 al cuadrado, más F2 al cuadrado, menos 2 veces F1 por F2, por el coseno del ángulo que forman F1 y F2, que es el ángulo beta, por el coseno del ángulo beta. Reemplazando, tendríamos nosotros que la fuerza resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces 100 por 150 por el coseno de 115 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a 212,6 newton. Lo segundo que me piden a mí es que calcule la dirección. Entonces la dirección sería este ángulo, este que estoy haciendo con color verde, que le voy a llamar yo gamma. Esa sería la dirección, el ángulo que forma con respecto a este eje. Pero además, para yo poder conocer gamma, yo tendría que conocer cuánto vale este ángulo, que le voy a llamar teta. Entonces digo yo, aplicando la ley de senos, ¿qué tendría? Tendría yo que la fuerza resultante es al ángulo beta, es decir, 212,6 es al seno de 115 grados y F2 sería al seno de teta. F2 que vale 150 newton sobre el seno de teta. Entonces de acá yo diría que el seno de teta es igual a 150 sobre 212,6 por el seno de 115 grados. De acá nosotros tendríamos que teta tendría que ser igual a 39,8 grados. Eso vale teta. Entonces la dirección, es decir, gamma no es otra cosa que teta más 15 grados, o lo que es lo mismo,
39,8 más 15 grados. Por lo tanto, gamma vendría a ser igual a 54,8 grados. De esa manera nosotros estamos aplicando la ley de cosenos y la ley de senos. Bien, vamos a ver ahora lo que es la suma en sistema de fuerzas coplanares. Cuando una fuerza, como en este caso la fuerza F, se descompone en sus dos componentes rectangulares, porque acá es 90 grados, entonces podemos decir que se trata de un sistema coplanar. Entonces, esta fuerza está en un sistema coplanar en los ejes XY. Vamos a analizar escalarmente. Vamos a desarrollar esto bajo una notación escalar. Nosotros sabemos que la fuerza F no es otra cosa que Fx más Fy. Y además, f de x, la componente de f sobre el eje x, es igual a la fuerza F por el coseno del ángulo teta. Y f sub y es igual a f por el seno del ángulo teta. Entonces, la fuerza F va a ser igual a ¿qué? A f coseno de teta más f seno de teta. Ahora vamos a ver la notación vectorial. Y la notación vectorial, nosotros sabemos de que dado que es un sistema coplanar y tenemos el eje X, entonces tendríamos en el eje X el vector unitario Y y en el eje Y tendríamos el vector unitario J. Por lo tanto, vectorialmente f de x es igual a f de x en Y y f de y sería igual a f de y en J. Por lo tanto, la fuerza F expresada vectorialmente sería f de x en Y más f de y en J. Pero nosotros sabemos que f de x es igual a f por el coseno del ángulo teta y f de y es igual a f por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo teta. Entonces tendríamos que la fuerza F expresada vectorialmente sería F por el coseno del ángulo teta en Y más F por el seno del ángulo teta en J. Bien, y cuando tengo varias fuerzas coplanares, ¿cuál sería su resultante? Entonces, cuando yo tengo varias fuerzas coplanares, lo que tengo que hacer yo es descomponer estas fuerzas en sus componentes coplanares. Tendríamos, por ejemplo, F1. F1 tendríamos con su componente en el eje X, que sería F1X. Tendríamos su componente en Y, que sería F1Y. Tendríamos F2, que se descompondría en una componente en negativa del eje X, que sería F2X, y tendríamos una componente en el eje Y, que sería F2Y. Y de igual manera tendríamos nosotros F3, una componente a lo largo del eje X, que sería F3X, y una componente a lo largo del eje Y, negativo en este caso, el eje Y negativo, que sería F3Y. Siendo así, entonces yo podría expresar estas fuerzas vectorialmente. Pondríamos de que F1 vendría a ser igual a F1X en Y más F1Y en J. F2
tendría la componente en X negativa, que sería menos F2X en Y más F2Y en J, y F3 estaría dado por F3X en Y menos su componente que se proyecta al eje Y, ese está en el eje Y negativo, por lo tanto sería menos F3YJ. Por lo tanto, la fuerza resultante vendría a ser igual a la suma de las fuerzas F1 más F2 más F3. Por lo tanto, si yo sumo las fuerzas, tendríamos que la fuerza resultante vendría a ser igual a F1X en Y más F1Y en J menos F2X en Y más F2Y en J más F3X en Y menos F3Y en J. Vamos ahora a factorizar los términos comunes, Y con Y y con Y. Entonces tendríamos que la fuerza resultante vendría a ser igual a ¿qué? A F1X menos F2X más F3X Y más, ahora vamos a factorizar todos los J, J, J y J. Por lo tanto, tendríamos nosotros F1Y más F2Y menos F3Y J. Entonces podemos nosotros decir que todo esto de acá sería la componente, la fuerza resultante en X. Y todo esto de acá sería la fuerza resultante en Y. Por lo tanto, diríamos nosotros que la fuerza resultante en el eje X sería igual a F1X menos F2X más F3X. Y la fuerza resultante en Y vendría a ser igual a F1Y más F2Y menos F3Y. Entonces diríamos que la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante en XY más la fuerza resultante en YJ. Por lo tanto, podemos deducir nosotros que la fuerza resultante en X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas IX, y la fuerza resultante en Y es igual a la sumatoria de todas las fuerzas IY, de I igual a 1 hasta N, de I igual a 1 hasta N. Esa sería la fuerza resultante en el eje X, que es la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, y la fuerza resultante en el eje Y sería la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Bien, entonces tendríamos que la fuerza resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X, y la fuerza resultante en Y sería igual a la sumatoria de fuerza resultante en Y. Entonces podemos decir también nosotros que la fuerza resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada, que la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Y el ángulo θ, que me da la dirección de la fuerza resultante, no es otra cosa que la tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en el eje Y sobre la fuerza resultante en el eje X. Bien, vamos a desarrollar este problema. Dice, determine las componentes X y Y de F1 y F2 que actúan sobre la barra mostrada en la figura y exprese cada fuerza como un vector cartesiano. Entonces tendríamos que la proyección de F1 sobre el eje X sería esta. Tendríamos acá F1X
y la proyección sobre el eje Y sería acá. Y tendríamos F1Y. De igual manera tendríamos la proyección de F2 sobre el eje X, que sería esta. F2X, y tendríamos la proyección de F2 sobre el eje Y aquí. Entonces diríamos nosotros así, que F1X viene a ser igual a menos F, menos porque la proyección está sobre el lado negativo del eje X, menos F por el seno de 30 grados. Entonces F1X es igual a menos 200 por el seno de 30 grados, lo que es lo mismo que igual a 100. Y F1Y vendría a ser igual a 200 por el coseno de 30 grados. Y esto es igual a 173,2 Newton. De igual manera, F2 nos expresan como un triángulo equivalente. Por lo tanto, acá sería importante conocer el ángulo teta, ¿no? Y el ángulo teta vendría a ser igual cateto opuesto sobre la tangente de teta. La tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o lo que es lo mismo, 5 sobre 12. Por lo tanto, el ángulo teta vendría a ser igual a 22,62 grados. Entonces, conocido teta, yo podría decir que F2X es igual a 260, que es la fuerza F2, multiplicado por el coseno de 22,62, siendo esto igual a 239,99, 240 newton. Y F2Y vendría a ser igual a menos 260 multiplicado por el seno de 22,62, o lo que es lo mismo, así. Si expresamos entonces en forma vectorial, podríamos decir que F1 es igual a ¿qué? A menos 100 y más 173,2 J, y F2 vendría a ser igual a 240 en I menos 100 J. Esa sería la forma como podemos expresar F1 y F2 en forma vectorial en el sistema coplanar. Bien, veamos otro ejemplo. En este ejemplo me indica que la armella está sometida a la acción de dos fuerzas, F1 y F2, y me pide que determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular las proyecciones de la fuerza sobre los ejes X y Y. Entonces tendríamos por acá la proyección de F1 sobre el eje X, que sería F1X. Tendríamos la proyección de F1 sobre el eje Y, que sería F1Y. Y tenemos también la proyección de F2 sobre el eje X,
F2X y la proyección sobre el eje Y F2Y. Si yo expreso las fuerzas en sus componentes, entonces yo tendría que F1 vendría a ser igual a F1 por el coseno de 30 grados en Y más F1 por el seno de 30 grados en J. Por lo tanto, F1 vendría a ser igual a 600 por el coseno de 30 en Y más 600 por el seno de 30 en J. Entonces F1 vendría a ser igual a 519,62 en Y más 600 por el seno de 30 sería 300 J. De la misma manera, F2 va a ser igual a menos, la proyección de F2 sobre el eje X es negativo, menos 400 por el seno de 45 grados más 400 por el coseno de 45 grados. Esto es en J y este es en Y. Entonces tendríamos que F2 es igual a 400 por coseno de 45, por seno de 45 grados, que es igual a 282,84 en Y negativo más 282,84 en J. Entonces nosotros hemos dicho que la fuerza resultante es igual a F1 más F2, o lo que es lo mismo, 519,62 Y más 300 J más menos 282,84 en Y más 282,84 en J. Si yo sumo esto, tendría que 519,62 menos 282,84 en Y más 300 más 282,84 en J. Por lo tanto, la fuerza resultante sería igual a 236,78 en Y más 582,84 en J. ¿Correcto? Esa sería la respuesta. Vectorialmente, pero si me piden el módulo, es decir, la fuerza resultante, no es otra cosa que la raíz cuadrada de 236,78 al cuadrado más 582,84 al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 629,1 newton. Ese sería el módulo de la fuerza, ¿correcto? Y la dirección de la fuerza sería la tangente de un ángulo θ va a ser igual a cateto opuesto, que sería los 582,84 sobre cateto adyacente, que sería 236,78. Por lo tanto, θ, ¿cuánto saldría? 67,89 grados. Si graficamos nosotros
la fuerza resultante, tendríamos que la fuerza resultante en el eje X sería 236,78, que sería acá. Esta sería la fuerza resultante en el eje X. Y la fuerza resultante en el eje Y sería 582. Este de acá sería así. La fuerza resultante en el eje Y, que sería 582,84. Por lo tanto, esta sería la fuerza resultante. Esa sería la fuerza resultante. Y este sería el ángulo de 67,89 grados.